Bienvenido a este momento de oración. Hoy vamos a poner delante de Dios uno de los clamores más profundos que puede llevar un ser humano, el clamor por la salvación de un hijo. Puedes tener una vida ordenada, una fe firme, una rutina de trabajo estable, y aún así, en las noches, cuando todo se queda en silencio, algo dentro de ti sigue despierto, pensando en esa hija o ese hijo que se alejó, preguntándote si está bien, preguntándote si todavía hay tiempo, preguntándote si Dios todavía escucha. La respuesta es sí, Dios escucha. Y hoy no vienes aquí a resignarte, vienes a interceder. No vienes a lamentarte, vienes a pelear en el Espíritu, porque hay batallas que no se ganan gritando ni discutiendo, se ganan de rodillas. En el libro de Jeremías, capítulo 30:1, Dios le habla a un pueblo que había perdido a sus hijos y le dice: «Reprime tu voz de llanto y tus ojos de lágrimas, porque hay recompensa para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Y hay esperanza en tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra». Eso no es una frase bonita, es una promesa escrita para padres como tú. Así que antes de orar, quiero que te detengas un segundo y sueltes esa carga que has cargado tanto tiempo tú solo. Hoy no la cargas solo. Hoy la ponemos juntos en las manos del único que puede hacer algo con ella. Quiero recordarte una historia que probablemente conoces, pero que hoy quiero que veas con otros ojos. La parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Un padre tenía 2 hijos. El menor le pidió su herencia antes de tiempo, se fue lejos, y allí gastó todo lo que tenía viviendo de manera desordenada. Cuando ya no le quedaba nada, terminó cuidando cerdos, muerto de hambre, lejos de todo lo que una vez conoció como hogar. Fíjate que el texto no dice que el padre salió corriendo detrás de él para arrastrarlo de vuelta. El padre lo dejó ir, pero eso no significa que dejó de amarlo, ni que dejó de esperarlo. La Escritura dice que cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio venir, porque lo estaba esperando, y corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó antes de que el hijo alcanzara a terminar su discurso de arrepentimiento. Ese padre representa a Dios. Y tú, como padre o madre, que ora hoy, estás llamado a sostener esa misma postura. No perseguir con control ni con desesperación, sino esperar con los brazos abiertos, con la mesa puesta, con la luz encendida, confiando en que el mismo Dios que trajo de vuelta a ese hijo puede traer de vuelta al tuyo. Hay otra escena que quiero traer a tu memoria, la de una madre extranjera que se acercó a Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, clamando por su hija, que estaba atormentada. Al principio pareció que no obtenía respuesta. Los discípulos incluso quisieron que se fuera. Pero ella no se movió, no se rindió. Siguió insistiendo con una fe que no dependía de las circunstancias inmediatas. Y Jesús terminó diciéndole: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada en esa misma hora. Esa mujer no tenía ningún derecho religioso ni cultural para reclamar esa sanidad. Y aún así, su insistencia movió el corazón de Dios. Si ella pudo alcanzar un milagro para su hija estando en desventaja, ¿cuánto más tú, que ya conoces a este Dios, que ya caminas con Él, que ya sabes que Él escucha a los suyos? Quiero darte algunas verdades para que las sostengas mientras oramos. Primero, no es la voluntad de Dios que tu hijo se pierda. En Mateo 18, Jesús mismo dice que no es la voluntad del Padre que ni siquiera uno de estos pequeños perezca.
Eso significa que cuando tú pides por la salvación de tu hijo, no estás pidiendo algo incierto. Estás pidiendo algo que ya está en el corazón de Dios. Segundo, tus palabras tienen peso en el mundo espiritual. En el libro de Job, capítulo 22, se dice que decretarás una cosa y te será firme. Cada oración que haces por tu hijo no cae al vacío, se convierte en una semilla plantada en tierra espiritual, y toda semilla, tarde o temprano, da fruto tercero. Dios trabaja incluso en el silencio. Recuerda a Ana, en el primer libro de Samuel, que oró tantos años por un hijo antes de que naciera Samuel. Su oración parecía no tener respuesta, pero Dios ya estaba obrando detrás de la escena. Lo mismo puede estar pasando ahora con tu hijo. El cielo se está moviendo, aunque tus ojos todavía no lo vean. Cuarto, la sanidad es posible incluso cuando todo parece perdido. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, una madre vio a su hijo morir en sus propios brazos, y aún así no se rindió, fue a buscar al profeta, y Dios devolvió la vida a ese niño. Si Dios pudo hacer eso, puede restaurar cualquier cosa que hoy parezca sin remedio en la vida de tu hijo. Quinto, lo que ores hoy no se queda solo en la vida de tu hijo. Alcanza a las generaciones que vienen después. En el libro de Isaías, capítulo 44, Dios promete derramar su espíritu sobre la descendencia y su bendición sobre los que vienen después de ella. Eso significa que esta oración que haces hoy no termina en tu hijo. Sigue caminando hacia tus nietos, hacia toda una línea familiar que todavía no ha nacido. Cuando ores hoy, no estás orando solamente por un nombre, estás orando por un legado completo. Sexto, quiero que sueltes cualquier culpa que estés cargando. Tal vez piensas que si hubieras hecho algo diferente, tu hijo no estaría donde está. Tal vez repasas en tu cabeza cada error, cada palabra dura, cada ausencia. Quiero decirte con todo respeto que ese peso no te pertenece. Tú no eres perfecto, nadie lo es, pero Dios nunca te pidió perfección, te pidió fidelidad. Y hoy, en lugar de cargar culpa, tienes la oportunidad de cargar fe. Con estas verdades en el corazón, vamos a orar, no desde el miedo, sino desde la fe. No como quien suplica sin esperanza, sino como quien ya sabe que la respuesta viene en camino. Padre Celestial, vengo hoy delante de ti con el corazón abierto, cargando el nombre de mi hijo, de mi hija, en lo profundo de mi ser. Tú los conoces mejor que yo. Tú los formaste en el vientre. Contaste cada uno de sus días antes de que existieran. Y sabes exactamente en qué lugar de su corazón se encuentran ahora mismo. Gracias porque me confiaste esta tarea de ser padre, de ser madre, aunque muchas veces me he sentido pequeño frente a ella. Gracias porque tu llamado no fue a la perfección, sino a la fidelidad. Hoy te entrego, otra vez, el peso que no me corresponde cargar solo, Señor. Suelto el control que he querido tener sobre la vida de mi hijo. Suelto el miedo que me quita el sueño. Suelto la culpa que me repite todo lo que pude haber hecho distinto. Pongo a mi hijo completamente en tus manos. Su cuerpo, su mente, su corazón, su futuro. Tú lo amas más de lo que yo jamás podré amarlo, y confío en que puedes sostenerlo donde yo ya no alcanzo. Padre, hoy veo dureza donde antes había ternura. Veo distancia donde antes había cercanía. Veo silencio donde antes había conversación. Pero me aferro a tu palabra, que dice que tú restauras lo que el tiempo y el dolor han desgastado. Te pido que ablandes ese corazón, que derribes cada muro de orgullo que se ha levantado entre nosotros, que sanes cualquier herida que yo mismo, sin darme cuenta, haya podido causar.
Rompe, Señor, toda atadura de rebeldía que le impide escuchar tu voz y la mía. Desata cualquier mentira que le haya hecho creer que está solo, que nadie lo entiende, o que tiene que endurecerse para sobrevivir. Recuérdale, en lo profundo, que es amado, que tiene un propósito, y que tú todavía no has terminado de escribir su historia, Señor. Tú conoces cada relación que hoy influye en la vida de mi hijo. Conoces a quienes le hablan mentiras disfrazadas de lealtad, a quienes normalizan lo que lo está destruyendo, a quienes lo alejan de ti mientras se hacen llamar sus amigos. Te pido que expongas lo que está oculto. Corta, en el nombre de Jesús, todo lazo que lo mantiene atado a un camino de autodestrucción. Y donde quites algo, Señor, reemplázalo. Dale amistades que le hablen verdad, ambientes que le devuelvan la paz, personas que celebren su crecimiento y no su caída. Te pido protección sobre su cuerpo. Guárdalo de accidentes, de adicciones, de decisiones tomadas en momentos de oscuridad. Te pido protección sobre su mente. Aleja de él la ansiedad, la depresión, los pensamientos que lo empujan hacia la desesperanza. Te pido protección sobre su espíritu, que no se acostumbre a vivir lejos de ti, que la distancia nunca se sienta cómoda. Señor, si hay heridas del pasado que lo llevaron a alejarse, heridas de rechazo, de comparación, de traición, de soledad, te pido que las sanes desde la raíz. No busco solamente un cambio de comportamiento, busco que su corazón sea completamente restaurado, que encuentre en ti lo que ha estado buscando en lugares que no pueden llenarlo. Te pido también, Padre, que lo visites en lo secreto. Háblale cuando esté solo, cuando esté cansado de fingir que todo está bien, cuando esté despierto a mitad de la noche sin saber por qué. Tal como hablaste a José en sueños, tal como llamaste a Samuel cuando todavía no reconocía tu voz, tal como detuviste a Saulo en el camino cuando iba en la dirección equivocada con toda confianza. Te pido que interrumpas el camino de mi hijo con tu presencia, que lo confrontes no para destruirlo, sino para transformarlo. Padre, pon en su camino personas que yo no puedo ser para él en este momento. Un maestro que le hable con paciencia, un amigo que le muestre integridad sin señalarlo con juicio, un mentor que entienda su generación y a la vez sostenga tu verdad. Así como levantaste a Pablo para acompañar a Timoteo después de que su madre y su abuela sembraron la fe en él, te pido que levantes a alguien así para mi hijo. Y dame a mí la humildad de recibir esa ayuda, sin sentirme desplazado, sabiendo que es tu forma de responder mi oración. Declaro, Señor, que mi hijo vivirá y no morirá, que será hallado y no permanecerá perdido, que será sanado y no seguirá herido, que volverá a casa, así como el hijo pródigo volvió, no con vergüenza, sino directo hacia el abrazo del Padre, que nunca dejó de esperarlo. Aunque hoy no vea el cambio completo, elijo seguir creyendo. Elijo seguir orando, aunque el proceso sea largo. Elijo seguir de pie, aunque la espera sea difícil. Porque tú eres fiel, Señor, y lo que empezaste en la vida de mi hijo, tú lo vas a completar, Señor. Declaro sobre mi hijo una identidad que ninguna circunstancia puede cambiar. Es tuyo. Fue creado con propósito. Y ese propósito sigue en pie, aunque hoy esté escondido bajo capas de confusión. Declaro que las etiquetas que otros le han puesto, o que él mismo se ha puesto, no tienen la última palabra. Tú tienes la última palabra sobre su vida. Declaro bendición sobre su mente, para que piense con claridad. Declaro bendición sobre sus decisiones,
para que cada camino que tome lo acerque a ti y no lo aleje. Declaro bendición sobre sus relaciones futuras, sobre su vocación, sobre los años que todavía tiene por delante, que lo que hoy parece una temporada perdida se convierta, con el tiempo, en el testimonio que sostenga la fe de otros padres que están orando como yo. Y Padre, así como prometiste a Abraham que su descendencia sería bendición para muchas naciones, te pido que esta oración se extienda más allá de mi hijo, que alcance a mis nietos, a mis bisnietos, a toda una generación que todavía no conozco. Que se rompa en esta casa cualquier patrón de alejamiento que se haya repetido de generación en generación, y que en su lugar se establezca un legado de fe que dure mucho después de que yo ya no esté aquí para orarlo. No voy a soltar esta oración solo porque hoy no vea el resultado. Voy a seguir orando mañana y pasado mañana y todos los días que hagan falta, porque sé que tú escuchas y sé que tú actúas, aunque a veces tu tiempo no sea el mío. Gracias, Padre, por escuchar cada lágrima derramada en silencio, cada oración susurrada de madrugada, cada súplica que a veces ni siquiera logré poner en palabras. Confío en que tú entiendes lo que mi corazón no supo cómo decir. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a repetirla cada mañana y cada noche, como una cobertura constante sobre la vida de tu hijo. La oración constante no es debilidad, es una de las armas más poderosas que Dios puso en tus manos como padre o como madre. Tu hijo no está olvidado. El cielo está intercediendo por él en este mismo instante. Y tú también, si quieres, puedes dejar en los comentarios el nombre de tu hijo o de tu hija, y muchos aquí se unirán en fe contigo, creyendo junto a ti por su regreso, su sanidad y su restauración completa. Recuerda esto durante el resto del día, incluso cuando estés ocupado, incluso cuando la rutina te distraiga. No estás orando en vano. La palabra que declaras hoy no se pierde en el aire, queda registrada en el cielo y en el momento justo, con el mismo cuidado con el que el padre del hijo pródigo lo vio venir desde lejos. Dios va a hacer que tu historia con tu hijo también tenga un final de regreso, de abrazo y de restauración completa. Dios lo ve, Dios lo ama, y Dios todavía no ha terminado su obra en la vida de tu hijo.